Mi nombre es Ruth Lagarde y yo voy a hablarles de los procesos básicos de pensamiento. Yo soy Marifer Evangelista y les voy a hablar sobre el desarrollo de procesos cognitivos superiores. Yo soy Carla Fernanda Betán y les voy a hablar sobre las modalidades actitudinales y conductuales hacia el aprendizaje. Yo soy Miadame y les voy a hablar sobre la motivación escolar. Y yo soy Denisa Cruz y les voy a hablar sobre las técnicas de estudio y aprendizaje. Pues una breve introducción a las habilidades cognitivas. Las habilidades cognitivas son capacidades mentales que usamos para adquirir, procesar y aplicar la información. Esto incluye atención, percepción, memoria, pensamiento, razonamiento, lenguaje, resolución de problemas y metacognición. Y son la base del aprendizaje y de la adaptación. Ya entrando en mi tema, los procesos básicos del pensamiento, tenemos varios conceptos como la observación, que es el acto de fijar la atención para identificar características de algo. Puede ser directa o de fuente primaria, o indirecta, que es de fuente secundaria. Se expresa mediante una descripción clara y ordenada. La comparación, que permite identificar semejanzas y diferencias para generalizar o particularizar. Implica definir variables, observar, comparar y reflexionar. Las semejanzas pueden ser absolutas, pueden ser relativas, intrínsecas, funcionales o implícitas. La relación consiste en establecer vínculos entre datos comparados usando conocimientos previos. Nos permite entender fenómenos de forma más profunda y lo que requiere es observar, comparar y luego establecer conexiones significativas. La clasificación agrupa elementos según sus características esenciales, facilita la organización del conocimiento, la comprensión y el aprendizaje. Una buena clasificación es excluyente, completa y lógica y es base para los conceptos, para las hipótesis y para la toma de decisiones. La descripción es comunicar de forma clara, ordenada y precisa las características de algo, de cualquier cosa. Puede ser básica, que sean datos observables, o analítica, que pueden ser causas, efectos y relaciones. Usa preguntas guía según el objeto, persona o el evento. La prueba de hipótesis es un procedimiento para aceptar o rechazar una suposición o una hipótesis basada en datos. Se formula una hipótesis nula y una alternativa y se elige un nivel de significancia, se analiza con un valor P y se toma una decisión estadística. La definición de concepto, pues un concepto es una construcción mental que permite que clasifiquemos, comuniquemos y comprendamos la realidad. Es la unidad mínima del conocimiento lógico. La inteligencia es la capacidad de comprender, resolver problemas y adaptarse. Existen varios tipos, como la abstracta, que se basa en ideas, la mecánica, que se basa en objetos, y la social, que se basa en tu interacción con las personas. Y la metacognición es la conciencia y regulación de nuestros propios procesos mentales y tiene dos componentes, que son los conocimientos metacognitivos, que es sobre la persona, la tarea y la estrategia, y las experiencias metacognitivas, que es la planeación, el monitoreo y la evaluación del pensamiento. Mi reflexión, para mí, la materia de habilidades cognitivas, especialmente este tema, el tema de inteligencia, metacognición y procesos mentales, me ayudó mucho a entender cómo pensamos y analizamos a veces sin darnos cuenta. Yo aprendí que observar es clave, observar bien más bien, es clave para desarrollar el pensamiento crítico y que la inteligencia no es solamente una cosa, todos tenemos diferentes habilidades y eso también es importante. Me pareció muy interesante y en general siento que todo este tema me va a servir bastante tanto en la universidad como en mi día a día. Gracias. El segundo tema. Bueno, pues ahora voy a hablar sobre la perspectiva de David y él consideraba que el aprendizaje por descubrimiento, no era tan opuesto como el aprendizaje por exposición, y él decía que el aprendizaje podía ser por recepción, descubrimiento y puede lograr un aprendizaje significativo para la vida diaria o cotidiana, y él decía que existían tres tipos, que era el aprendizaje significativo, de representaciones, de conceptos y de exposiciones. Y otra perspectiva es la perspectiva de Jen, y esta se basa en el concepto central de la adaptación y argumenta que los niños son constantemente se adaptan a su entorno y que esta adaptación se da a través de dos procesos, que es la asimilación y la acomodación. La perspectiva de Lev Vygotsky, la idea fundamental es que el desarrollo de los seres humanos únicamente se puede explicar o ser reflejado en cómo interactúa socialmente con las demás personas. Se refiere a que cómo nosotros nos manejamos y nos llevamos y el lenguaje que tenemos hacia las demás personas es lo que nosotros estamos demostrando como persona, nuestro desarrollo interno. O sea, como con lo que nacemos es lo que está explicado. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre la percepción, la atención y la memoria. Tenemos que la percepción se refiere al significado que el ser humano le da a la información que recibe a través de los sentidos. Este significado se construye por un lado a través de la realidad objetiva y por el otro a partir de la forma que se organiza la información. Y la atención es el lugar donde se procesa la información recibida por los sentidos y organizada por la percepción. Es la conciencia, en este solo entra una pequeña parte de la información que es la enfocada a la atención. Y la memoria es la capacidad de que se tiene de conservar y producir sensaciones, ideas, hechos, raciocinios y emociones, y pues vaya, es la capacidad de recordar. En ese punto también te dan lo que son los aprendizajes y estudios, que básicamente se basa en condiciones para nosotros lograr un estudio efectivo o un aprendizaje eficiente. Por ejemplo, te menciona puntos como el entorno adecuado, es decir, si tu lugar para estudiar es un lugar tranquilo, es un lugar iluminado y un lugar libre de distracciones, que pues muchos cometemos ese error de que cuando estemos estudiando tenemos el teléfono o algo así. Entonces se centra en enfocar en ese tipo de conceptos. También está la cuestión del tiempo, en el cual nos habla que establezcamos un horario de estudio que sea rutinario. También está lo que es priorizar los temas más difíciles para cuando nuestra energía mental como que esté en el punto más alto, ya de ahí rebajar los temas más, menos difíciles, vaya. Y por último tenemos un punto que son las estrategias cognitivas, que estos son métodos como mapas mentales, resúmenes, fichas y cositas así que nos ayudan a relacionar información y hacer una información más corta, como con puntos que nosotros podamos entender y así estudiar más fácil. También está la motivación y bienestar. Esta es la que te define como los objetivos claros y alcanzables para mantener el enfoque. También integra lo que es el descanso, la alimentación, la hidratación y todo eso adecuado para un rendimiento mental, vaya, para el momento del estudio. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el desarrollo de procesos cognitivos superiores. Tenemos que el análisis es la descomposición de información compleja para comprender mejor su estructura, funcionamiento o su significado. También es fundamental en el pensamiento crítico y la evaluación de información. También tenemos por otra parte que es la síntesis, que es la integración de ideas para formar un todo coherente. Es la clave en la creatividad y en la generación de conocimiento nuevo. El razonamiento verbal, que es la capacidad para comprender, analizar y utilizar un lenguaje con lógica y claridad. También tenemos que la solución de problemas es la identificación y el análisis de obstáculos para desarrollar alternativas y tomar decisiones informadas.
También tenemos los 6 sombreros de Edward Bono, que esta estrategia, este pensamiento se divide el análisis en 6 enfoques, que tenemos 6 tipos de sombreros, que es el blanco, el negro, el rojo, el amarillo, el verde y azul. Cada uno tiene su manera de pensar, por así decirlo. El blanco tiene los datos claros y objetivos, el negro tiene críticas y riesgos, así como el rojo tiene emociones y sentimientos, el amarillo de un todo tiene los beneficios y oportunidades, el verde tiene la creatividad e innovación, el azul la organización y supervisación del proceso del pensamiento. También tenemos lo que es el pensamiento crítico, que es la evaluación lógica y razonada de ideas, evitando aceptar información sin cuestionarla, y tenemos el pensamiento creativo, que es la generación de ideas originales y novedosas. Pues mi reflexión para esta materia de habilidades cognitivas, pues esta materia me ha ayudado en lo personal a darme cuenta de las diferentes maneras que hay para el estudio y seleccionar la que más se adapta para mí. También me ha ayudado a comprender que el aprendizaje no es solo memorizar la información, sino que también es desarrollar las habilidades mentales como la atención, la memoria y el pensamiento crítico, que son fundamentales para procesar y aplicar el conocimiento de manera efectiva. Bueno, yo voy a hablar sobre las modalidades actitudinales y conductuales hacia el aprendizaje. El origen de estas son las actitudes. Todo depende de nuestra actitud, de cómo seamos, qué tan predispuestos estemos para responder de una manera favorable o desfavorable hacia un objetivo, alguna persona, situación, etcétera. Cualquiera de esas cosas. Una de las cosas importantes también es el aprendizaje. Las actitudes se forman a través del aprendizaje. Depende de tu aprendizaje, es la actitud que tú vas a tener. Se pueden generar diferentes actitudes, depende de la experiencia. Está la experiencia directa, que se forma a partir de experiencias personales. Estas experiencias tienen un gran impacto porque suelen ser asociadas con emociones fuertes, ya sean positivas o negativas, pero es algo que a ti te pasa que solamente tú sabes. También tiene mucho que ver la influencia social, los grupos de amistades, la familia, los grupos, los medios de comunicación. O sea, todo depende a lo que te metan ellos pues en la cabeza, ¿no? Y que tanto tú creas o pienses igual que ellos o diferente. La cultura también es un punto muy importante porque depende del entorno cultural, depende de los valores y las normas que influyen para ver si tú puedes o no puedes hacer esas cosas, y depende de ti si quieres pues seguir esas reglas o esa cultura o cambiarla más adelante. También una cosa importante son los factores cognitivos. Las personas forman actitudes a partir de su razonamiento, como ya lo he dicho al principio, análisis e interpretación de la información. Esto se relaciona con la teoría cognitiva. También las actitudes orientadas al desarrollo del aprendizaje están en independencia, que tú hagas las cosas por ti misma, o sea, que no te esperes, por ejemplo, que el maestro llegue y te diga las cosas que tienes que hacer, sino que tú estudias antes de entrar a clase o repasar temas antes de que te lo digan, por lo mismo, para tener esa independencia, ¿no? También está mucho la responsabilidad, que es asumir las consecuencias de tus propias acciones, cumplir con tus deberes, ya sea un trabajo en equipo o individual. Principalmente la responsabilidad aplica en el equipo, porque a veces, pues, tu equipo se pone de acuerdo y otro no te da trabajo a tiempo, no sube su parte y puede haber muchos problemas y ahí entra mucho la responsabilidad. También una parte de la responsabilidad es reconocer errores y buscar cómo corregirlos, respetar tiempos y mantenerte enfocado en tus metas para poder ser una persona responsable. Otra que es muy importante que entra en la responsabilidad es el compromiso. El grado de implicación personal, que tanto tú te metas a eso, emocional, intelectualmente, involucra el proceso de aprendizaje, no solo es hacer lo que me toca, sino que involucrarte y conocer y con voluntad para hacer las cosas. En esto entra participativamente, buscar mejorar continuamente. Una de las cosas importantes también es el autoestima. El autoestima es la valoración, percepción y seguimiento de la persona que la persona tiene sobre sí. Esto incluye cómo verte, cómo te sientes, cómo sentirte contigo misma. Una de las cosas que podemos hacer es demostrar el seguro de su valor. O sea, que tanto tú eres segura de ti misma, reconocer y aceptar tus errores sin hacerte sentir mal a ti mismo. También está la autoconfianza. La autoconfianza es la creencia de la propia capacidad que tiene uno para actuar. Tú sabes cómo puedes actuar, tú sabes hasta dónde puedes llegar si tú confías en ti. Y esto también puede ser tomar decisiones sin dudar mucho de ti, enfrentar desafíos y asumir riesgos y salir mucho de tu zona de confort también es pues, importante. La autoeficacia es la creencia del individuo para su capacidad de lograr metas o desempeñarse con éxito en tareas o pues en tareas. Influye directamente en la motivación, persistencia y el rendimiento. Y por último tenemos la asertividad. La asertividad es la habilidad para expresar ideas, emociones y necesidades de forma clara y directa, sin agredir, sin ofender, y mantener ese equilibrio de la pasividad y la agresividad en la comunicación intrapersonal, que permite relaciones sanas, resolución de conflictos, defensa de derechos y expresión emocional sin dañar o ser dañado. La asertividad promueve la claridad, honestidad y respeto mutuo. Por los puntos importantes de ¿no? Es comunicar su opinión con claridad, sin imponerla ni callarla, decir que no cuando es necesario, expresar desacuerdos de forma respetuosa y escuchar activamente y negociar sin agredir. Para mí, mi reflexión, creo que nosotros como personas a veces no vemos las habilidades que tenemos, o nomás pensamos que es con que pues no soy inteligente o soy inteligente, pero a veces no vemos qué tanta habilidad tenemos para hacer unas cosas y para hacer otras. Nos falta a lo mejor como estudiantes tener un poco más de autoestima, un poco más de confianza en sí mismo, porque a veces damos mucho en los exámenes, en algún trabajo, damos mucho de nosotros mismos y creo que eso es una base fundamental de las habilidades cognitivas para poder lograrlo. Pues yo les voy a hablar de la motivación escolar, como ya lo había dicho, y la motivación es como un deseo propio, como de cumplir una meta y poder lograr ese objetivo, como tener esa satisfacción de haber podido lograr algo que te impusiste. Y la importancia en el ámbito del estudio es que no nomás es por ti, sino que también los maestros o el mismo trabajo, o depende de qué tanto te guste el tema, tú te vas a motivar para comprenderlo o para aprenderlo. Esa es la importancia que se le da a la motivación. Y hay dos tipos de motivación, que es la extrínseca y la intrínseca. La extrínseca, pues por lo general viene de fuera, como su nombre lo dice, y tiene como una premiación. No lo haces por gusto, sino que lo haces ni por placer, sino que es por el premio que te van a dar después de haber logrado ese objetivo. Y la intrínseca, que sí es por gusto propio, que es una meta que tú te pones y te das el placer de cumplirla. Y hay tres componentes de la motivación escolar, que es el componente de valor, y este es el valor del logro, o el valor intrínseco propio, y el valor de la utilidad. También está el componente de la expectativa, que sería como qué voy a hacer con esta tarea o qué voy a lograr con esta tarea, que hace referencia a las creencias y expectativas que vas a poder obtener. Y están los componentes emocionales, que es como de que yo cómo me siento después de haber hecho esta tarea o de haber logrado este objetivo. Y por mi parte de la reflexión,
yo creo que todos tenemos diferentes formas de aprender y no está mal a veces no poder entender el tema. Y todas esas técnicas de estudio o esos ámbitos de estudio que nos inculcan desde pequeños en la escuela, pues viene formando lo que eres y lo que vas aprendiendo poco a poco. Hay muchas formas de aprender y hay muchas formas de querer aprender. Entonces, todas esas habilidades y todas esas metas cognitivas que nos proponemos sin darnos cuenta es algo que desde chiquitos aprendemos y es algo que siempre va a estar pues en tu vida, porque aunque no vayas a la escuela, aunque no uses esa técnica como estudio, siempre hay una forma de aprender o de aprender algo nuevo, ya sea en la vida cotidiana. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que son las técnicas de estudio y aprendizaje. En las técnicas de estudio y aprendizaje, en general, se enfocan todos los métodos que nosotros podemos utilizar pues, para poder tener un mejor aprendizaje en nuestra larga vida académica profesional. Por ejemplo, te toca puntos como las técnicas de lectura, en donde ahí se centran en la comprensión lectora. Yo creo que la comprensión lectora es algo muy importante que todos debemos de tener como básico para cualquier tipo de estudio o cualquier tipo de relación, porque uno sin comprensión lectora, sinceramente, pues no sé, siento que no va a lograr mucho, ¿saben? También está la elaboración de notas. Por ejemplo, sirve mucho para cuando vas a estudiar un examen así, que elaboras notas con puntos como específicos, con puntos claves que tú solamente puedes entender, por así decirlo, y es una muy buena manera de aprender. La otra sería la codificación de información. Esto se refiere a estrategias como subrayado. Por ejemplo, hay gente que se identifica viendo colores y aprende viendo colores. Entonces, en las guías, si tú pones, por ejemplo, el título de morado y la respuesta de verde, tú inconscientemente en el momento del examen, tú te vas a acordar de esos colores. Entonces, tú vas a poder como relacionarlo y saber qué responder. Como último, tenemos el uso de internet. Hoy en día, para todo se usa el internet, para resolver tareas y todo, siempre usamos internet, pero tenemos que saber qué tipo de fuentes debemos usar de internet que sean confiables. Por ejemplo, hay fuentes que la verdad no son nada confiables, que se pueden distorsionar sin darnos cuenta, o que simplemente no tienen esa información que te está requiriendo. Entonces, es mejor irnos a bases como libros, como revistas, o archivos que realmente sean lo suficientemente confiables para poderlos utilizar y más en este tipo de carreras. Y lo que sería de mi reflexión, pues yo siento que la materia de habilidades cognitivas, a mí, por ejemplo, en lo personal, me sirvió mucho de apoyo para utilizar diferentes maneras de estudiar, para aprender las diferentes maneras de estudiar que yo pueda utilizar en mi vida. Y creo que sí me han servido mucho, por ejemplo, las estrategias de notas. A mí me sirvió mucho. Yo creo que te enseña a cuestionar información y evaluar fuentes también confiables, porque antes yo creo que todos llegamos a un punto de utilizar Wikipedia, ¿saben? De que siempre hay que, ay, todo por Wikipedia. Entonces, hoy en día ya es como que Wikipedia ya, o sea, ya pasa de moda. Entonces, creo que esta materia sí te ayuda mucho en identificar ese tipo de fuentes. Por ejemplo, está la fuente que yo conocía que se llama Cielo, que es una fuente que te llena mucho de información y hay muchísimos temas de los cuales puedes hablar. Está también el Kenku. Yo ahí en Kenku me ayudó mucho también, por ejemplo, materias de anatomía, y gracias a esta materia de habilidades yo pude encontrar fuentes que para mí, en lo personal, pudieron ser muy confiables para mi estudio. Y pues yo creo que por nuestra parte ya es todo de mí, de nuestro equipo, supongo. Muchas gracias, profe, pero me como 10. Bye, bye.